Hoy se otorgó el Premio Nobel de Economía a Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por investigar los bancos y las crisis financieras. Los premiados mejoraron significativamente la comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante la crisis, lo que ha ayudado a regular los mercados financieros. Nos acompaña, por supuesto, nuestra cronista de economía, Daniela Blandón. Daniela, qué bueno tenerla en esta sección de invitado del día de hoy, cuando se entregó el Nobel de Economía. Hola Raúl, muchas gracias. Pues sí, viendo este Nobel de Economía que tengo muchas preguntas personalmente para nuestra invitada porque promete ser bien polémico. Y que se las vamos a hacer a Oriana Monti, economista candidata a doctora en Economía Internacional de la British University en Estados Unidos, especializada en temas de política comercial entre China y Estados Unidos y en desarrollo económico de América Latina. Oriana, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buena mañana de lunes. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Oriana. Pues comienzo yo, porque el premio lo otorgan por las investigaciones de estas tres personas que ayudan a saber mejor dicho, que dicen cómo los bancos, a entender cómo los bancos han servido de apoyo para evitar crisis financieras y cómo los han rescatado para evitar crisis peores de las que se avecinan. ¿Qué opina usted de esta razón por la que les dan el Nobel a estos tres economistas? Bueno, la declaración de hoy, digamos, el comunicado de prensa del premio refiere al rol de estos investigadores en analizar el rol de los bancos y de las crisis financieras. En particular, cuál es el rol que tienen estos bancos en hacer las crisis más o menos profundas. Oriana, le queríamos preguntar, digamos, el rol de los bancos en un contexto actual, ¿no? Que vemos evidentemente una subida de las altas, una subida en las tasas de interés de los bancos centrales. Estamos, digamos, a punto de entrar, digamos, según varios economistas y varios organismos internacionales, en una recesión económica. La importancia de que ellos hayan entendido estas crisis financieras pasadas, ¿no? Para lo que podemos enfrentar en un futuro, en actualidad, mejor dicho. Bueno, en realidad la situación actual es diferente en el sentido de que no se trata de una crisis financiera como fue, por ejemplo, en el 2008 o como fue la que estudia Bernanke en los años 30, en la Gran Depresión. Lo que hacen estos autores, por ejemplo, un modelo muy importante de Diamond y Dybvig es respecto a las corridas bancarias, que muchos de nosotros en América Latina conocemos lo que son, y cómo el desparramar un rumor respecto a que un banco puede no llegar a tener suficiente dinero puede generar una crisis, incluso aunque el banco sí lo tuviera en su momento, porque mucha gente va a la misma vez, muchos depositantes van a la misma vez al banco a pedir sus depósitos y el banco no tiene la suficiente capacidad para responder. Ese es el principal aporte de Diamond and Dybvig. Bernanke, como les decía, él estudió lo que pasó en la crisis de los años 30 y cómo los bancos, la quiebra sostenida de los bancos hizo que esta crisis fuera aún más profunda. La situación actual es diferente en el sentido de que no estamos viviendo una crisis bancaria, sino que es la situación macroeconómica más importante hoy en día, digamos, es la inflación. Oriana, yo siento que puede haber algo de polémica porque ellos resaltan el papel de los bancos en la economía y cómo sirve rescatarlos en determinados momentos. Pero yo recuerdo cuando en 2008 hubo esta crisis y que la mayoría de gobiernos salió a rescatar los bancos, fueron muy criticados porque se estaban usando recursos públicos para salvar a banqueros, entre comillas, irresponsables. Hubo un ejemplo, por ejemplo, de Islandia, que Islandia no salvó a los bancos, sí salvó a la gente y terminó con una economía pues más boyante que muchos pares en Europa y terminó criminalizándolos a ellos. Entonces, ¿cómo puede también esto ser algo polémico debido a ese papel también de los bancos en la economía? Bueno, sí, sin duda lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, que generó una crisis financiera global, tuvo mucho que ver con comportamientos poco prudentes de parte de los bancarios y en algunos casos incluso delitos, y eso fue todo procesado en su momento y también generó un cambio en la regulación de parte de la Reserva Federal. Ben Bernanke, uno de los galardonados hoy, fue presidente de la Reserva Federal en el 2008. Janet Yellen, que es la actual secretaria del Tesoro en Estados Unidos, también fue posterior y hicieron esas modificaciones. Sin duda, rescatar bancos tiene connotaciones políticas complicadas.
En particular, las recomendaciones de política que, por ejemplo, el modelo de Diamond-Dybvig plantea tienen que ver con si el gobierno prestamista en última instancia y también seguros de depósito. Eso también tiene que ver con digamos, qué es lo que la sociedad elige y, como ustedes planteaban, las demandas de la sociedad y cómo eso se canaliza en el sistema político. Pero creo que lo que vale rescatar hoy es el rol de los bancos y que las personas en general entendamos un poco mejor cómo es que funcionan y cuándo pueden catalizar una crisis y cuándo se puede eso controlar. Oriana, y también quería hacer énfasis en el Nobel como tal. La mayoría de Nobel de Economía han sido entregados a personas de Estados Unidos y solamente 2 mujeres lo han ganado en toda la historia. ¿Qué opina también de esto? Bueno, sin duda muestra que la economía en general es un campo muy masculinizado. De hecho, la segunda ganadora fue hace un par de años, Esther Duflo, que es una economista francesa. Y la primera ganadora, que fue Oslom de apellido, ni siquiera tuvo un doctorado en economía porque no la aceptaron en su momento un doctorado en economía, sino que hizo un doctorado en sociología y luego continuó sus estudios. Y es cierto que actualmente los 3 galardonados residen en Estados Unidos, son estadounidenses y trabajan en universidades de acá. Es cierto que la economía como campo académico y de práctica necesita todavía trabajar mucho para diversificar las visiones, tanto geográficas como de género. Rápidamente, Oriana, antes de despedirla, yo quería preguntar sobre eso, ¿no? La importancia de las crisis económicas que hemos vivido en la humanidad que le han permitido a estos galardonados pues, estudiarlas para estar mejor preparados en un futuro. Y también quería preguntarle si en la actualidad, digamos, la sociedad y sobre todo los economistas y los grandes bancos del mundo y los bancos centrales del mundo están preparados para una nueva crisis económica. Bueno, como les decía, la crisis actual es diferente en el sentido de que no es una crisis financiera, sino que surge por la pandemia, las medidas económicas de los países, en particular, por ejemplo, Estados Unidos, para recuperar la pandemia, las crisis, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania y las crisis en las cadenas globales de valor. Creo que lo que sí ha pasado a partir del 2008 es que se aumentó la regulación, como les decía, se aumentó los controles en los comportamientos de las personas que toman las decisiones, los comportamientos criminales, y en la regulación de los bancos en general. En general, en estos sentidos, la regulación siempre viene detrás, como que se inventan cosas nuevas y después se viene a regular. Pero pienso que este tipo de información este tipo de investigación informa las prácticas de la política económica que contribuyen a una mayor estabilidad.